Hay lugares en el mundo que guardan la energía de antiguas tragedias, y el Monte de las Ánimas, en Soria, es uno de ellos. Lejos de ser un invento de Gustavo Adolfo Bécquer, este lugar era evitado al caer la noche. Aunque el autor en 1861 convirtiera este escenario en una de las leyendas más importantes e influyentes del terror gótico español, la leyenda detrás del mito es mucho más oscura. Hoy os voy a hablar del Monte de las Ánimas. Pero para entender por qué nadie quería establecerse en estos terrenos, hay que remontarse muchísimos años atrás. Concretamente, estamos hablando de la Edad Media, siglo XII y XIII. En esta época, Soria era un lugar peligroso, era una frontera llena de conflictos. Y para que estos terrenos fueran seguros, el rey mandó llamar a una de las órdenes posiblemente más ricas y famosas de la época, a los templarios. Estos se establecieron lejos de la ciudad, cerca del río. Allí levantaron una capilla y un convento. Pero aquí comienza el verdadero problema. Estos territorios eran un coto privado de la nobleza. Para los nobles, digamos que la caza no era solo un deporte, era un símbolo de estatus. Y claro, los templarios se habían metido en estos territorios, habían construido su capilla, habían puesto límites y habían puesto trampas. Para los vecinos esto desató varias tensiones, porque pensaban que estos extranjeros querían reclamar estas tierras. Por su parte, los templarios solo obedecían al Papa y no permitirían ceder ni un milímetro de tierras, porque ellos estaban allí cumpliendo órdenes. Así que todo esto desató un gran conflicto. La tensión se fue acumulando y un día los nobles, pese a las prohibiciones, decidieron hacer una cacería masiva. Pero claro, ahí estaban los templarios. Entonces, armas en mano, lo que parecía un conflicto acabó en una especie de carnicería masiva. Imagínate la escena: metal chocando, gritos, caballos desbocados. Murieron cientos de hombres. Fue un desastre tan absoluto que el rey tuvo que intervenir. El monte quedó completamente abandonado, la capilla en ruinas, y se dice que los cadáveres que quedaron allí nunca fueron enterrados. Quedaron sepultados bajo los árboles, las raíces, el brezo y las rocas. Es a partir de esta matanza que el nombre del monte cambia y se empieza a llamar el Monte de las Ánimas. Se dice que el día de Todos los Santos, el día 31 de octubre, estas almas se levantan, se ponen en sus caballos y van a perseguir a todas las fieras del lugar. Es por ello que los habitantes de Soria este día no son capaces de mirar hacia el monte. Pero vamos a dar un salto en el tiempo. Nos situamos en el siglo XIX y nos preguntamos que cómo pudiera llegar esta historia a convertirse en una obra maestra literaria. Pues gracias a Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer es conocido sobre todo por sus poesías de amor y desamor, pero tenía un lado oscuro. Entre 1860 y 1865, el escritor pasó largas temporadas en la provincia de Soria. No fue por gusto. En un principio su hermano Valeriano, que era pintor, estaba gravemente enfermo de tuberculosis y los médicos le recomendaron el aire puro y el frío de las tierras sorianas para intentar sanar sus pulmones. Bécquer tenía un alma profundamente observadora y sensible. Le gustaba pasear por las orillas del río, observar la ruina de los monasterios, hablar con los pastores y entre humo y frío escuchó por primera vez la historia del Monte de las Ánimas.
Al autor le fascinaba el romanticismo gótico que venía de Europa. Autores como Lord Byron o Mary Shelley buscaban el misterio, las ruinas y lo sobrenatural. Y Becker vio en el escenario de Soria el escenario perfecto, pero él no quería escribir una historia de terror simplona con monstruos que saltan de la pantalla. Becker quería explorar algo mucho más profundo y peligroso, el miedo psicológico, el remordimiento y cómo el orgullo humano puede destruirnos desde dentro. ¿Y de qué va esta obra? Becker nos presenta a dos protagonistas que son nobles y primos. Se llaman Beatriz y Alonso. Alonso es un joven noble, posiblemente el mejor cazador de Soria, y pese a todo respeta las tradiciones y leyendas de esta tierra. Por su parte, Beatriz es una joven de gran belleza que acaba de llegar de Francia. Aún así es bastante fría, distante, altiva y sobre todo soberbia. Alonso está perdidamente enamorado de ella, aunque ella lo trata con indiferencia, jugando con sus sentimientos. La historia nos traslada al Día de Todos los Santos, en la que había un banquete en el Palacio de los Condes, debido a que Beatriz, al día siguiente, volvía a la corte. En un momento de intimidad junto a la chimenea, Alonso decide dar el paso y le regala una joya a Beatriz como un símbolo para que le recuerde. También le pregunta que si ella le va a dar algo y efectivamente pues Beatriz asiente. Y aquí empieza un juego pues bastante macabro. Beatriz le dice que le iba a regalar la banda que colgaba de su vestido de caza, pero que la ha perdido. ¿Y dónde la ha perdido? Pues en el Monte de las Ánimas. Al escuchar esas palabras, a Alonso se le corta la respiración, la sangre se le congela, le cambia el rostro por completo y con voz temblorosa le explica a su prima lo que había en ese monte. Le cuenta la historia de la matanza de los templarios. Le dice que en pocos minutos las campanas de la ciudad empezarán a doblar por los muertos y que en esa noche concreta los espíritus se adueñan del bosque. Pese a todo, Alonso mira fijamente a Beatriz y le dice una frase lapidaria: «Cruzaría el infierno por ti, Beatriz. He combatido contra hombres y contra fieras y nunca he dado un paso atrás. Pero entrar ahí esa noche es entrar a tentar a Dios y a los muertos». ¿Y qué hace Beatriz en lugar de asustarse? Pues decirle a su primo que es un cobarde. Se ríe de él y le dice que cómo puede un hombre que es tan valiente, que se supone que es el mejor cazador de Soria, no adentrarse en el bosque por una especie de leyenda de fantasmas que es un cuento de viejas, y que debería poner su amor antes que los cuentos de fantasmas. Al oír todo esto, pues Alonso, digamos que su orgullo entra en conflicto, así que se viste, se pone la capa y va a buscar la banda a ese monte con esas leyendas. Beatriz se retira a su dormitorio. Digamos que se siente orgullosa porque un hombre, por su belleza, ha podido hacer lo que ella quería, lo que le ha ordenado. Así que se mete a su cama y se dispone a dormir. Pero a medianoche la atmósfera cambia. El silencio de palacio se vuelve denso, pesado, y a lo lejos, a través de la tormenta, se empiezan a escuchar las campanas de la iglesia, doblando por las almas del purgatorio. El viento azota las maderas de su ventana con gran fuerza, imitando los lamentos humanos. Beatriz se desvela en mitad de la noche, intentando convencerse de que Alonso ha llegado a su habitación y que se está riendo de ella. Pero ese miedo que tanto había despreciado empieza a reptar por sus sábanas. De repente, en mitad de la noche, empieza a escuchar ruidos dentro del palacio, crujidos en las maderas del palacio, como si alguien avanzara con dificultad. Tras esto, el sonido de algo húmedo y pesado arrastrándose lentamente por la alfombra.
Acercándose a la puerta de su dormitorio, Beatriz se tapa la cabeza con las mantas, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo en la garganta. El pomo de la puerta parece moverse y en el silencio de su habitación escucha un suspiro largo, frío y lejano que parece rozar las cortinas de su cama. Pasa las horas con un ataque de pánico absoluto, atrapada en su propia mente, sin atreverse a mirar lo que hay al otro lado de la sábana. Y cuando los primeros rayos de sol llegan a su ventana, ella se destapa y respira tranquila, pensando que se ha dejado llevar por las leyendas del lugar. Así que va a lavarse la cara y, para su sorpresa, en su reclinatorio donde solía rezar, se encuentra la bandana azul. Pero no está limpia, está desgarrada, sucia, llena de barro y aún está empapada y goteando de sangre. En ese mismo instante, las puertas de su habitación se abren de golpe. Entran los sirvientes del palacio con rostros pálidos cubiertos de lágrimas. Vienen a darle una noticia terrible. El cuerpo de don Alonso ha sido encontrado al amanecer en las faldas del Monte de las Ánimas. Los lobos lo habían rodeado y devorado. Había fallecido. Y cuando los sirvientes le van a dar la noticia a Beatriz y la intentan consolar, se dan cuenta de que ya es demasiado tarde. Beatriz está rígida, con los ojos abiertos, pálida. Había fallecido al escuchar la noticia, de puro terror. La leyenda de Becker tiene un final bastante terrorífico. Se dice que en las noches de Todos los Santos se puede ver el esqueleto de Alonso siendo perseguido por los templarios, mientras que su prima, con los ojos desorbitados y los pies ensangrentados, da vueltas en la tumba de su primo para liberarse de su soberbia. Lo más interesante de este relato es que Becker se adelantaría a su tiempo. Décadas más tarde, autores como Bram Stoker escribirían Drácula y también se popularizaría el género del terror moderno. Becker entendió que lo que más miedo le da a un hombre no es encontrarse con un monstruo, sino es desatar su imaginación en un lugar oscuro y en silencio. Además, el detalle de la bandana azul es una genialidad literaria. El azul, en el romanticismo, simboliza la pureza, el ideal y el amor platónico. Al terminar esta banda cubierta de barro y sangre, Becker nos está diciendo que el orgullo y los caprichos egoístas tienen el poder de corromper y destruir lo más sagrado del mundo. Hoy en día Soria mantiene el Festival de las Ánimas, un espectáculo sobrecogedor donde se apagan las luces de la ciudad y miles de personas caminan en una procesión nocturna, iluminada solo por la luz de las antorchas, cruzando el río Duero hasta los pies del Monte Real. Allí, entre hogueras gigantes, tambores medievales y gente disfrazada de templario, se realiza la lectura de la obra de Becker. El Monte de las Ánimas nos recuerda que las mejores historias de terror son aquellas que mezclan historias reales con geografía que podemos pisar y con los miedos más profundos.